Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más porque Él nos tiene aquí con ustedes para siempre presentar la palabra del Señor. El salmista David nos dice en uno de sus salmos, Salmo 91 específicamente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted, mi amigo, quiere vivir bajo esa sombra del Altísimo, ser cobijado con ese abrigo, le invito a que se quede para escuchar la enseñanza que vamos a traer en esta hora. Dios quiere hablarle a su vida y de eso es la bendición que hoy le hablamos nosotros. Busquemos nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, conocido también como el libro de las Revelaciones. Y vamos a buscar el capítulo 12, el verso número 13 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor en esta hora. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria y honra en esta hora, Padre, por darnos la bendición de poder presentar tu palabra, Señor, a todos los que nos están viendo, Señor, confiando que este mensaje, Señor, pueda llevar esa bendición y que pueda traer el fruto para la cual tú lo has enviado. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pido para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios que hemos leído en esta oportunidad es la secuencia, hermano, de la visión que el apóstol Juan estaba recibiendo en la isla de Patmos. Y es aún el interludio que hay en la séptima trompeta, que es la última trompeta de los sellos que se fueron desatando, del libro que tenía nuestro Padre Celestial y que el único digno de tomarlo fue nuestro Señor Jesucristo. Ya que su palabra nos enseña aquí que el apóstol Juan lloraba, lamentaba en ese momento cuando veía que nadie en la tierra, nadie en los cielos, ni debajo de la tierra estaba capacitado para abrir ese libro. Pero el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el que venía del linaje de David, él sí pudo hacerlo, porque él ya había vencido aquí en la cruz del Calvario. Y ahí estaba como un cordero inmolado. Entonces él abriendo los sellos, se presenta este último, que era de las 7 trompetas, y ahorita estamos en ese interludio. Satanás, hermano, que es conocido aquí como el dragón, y también como la serpiente antigua, él cuando se ve frustrado por la batalla que había sucedido en los cielos, en donde el arcángel Miguel lo había vencido y había sido arrojado a la tierra, lo sacaron del cielo. Todos los que se habían rebelado, todos los que le siguieron en la sedición que él hizo allá en los cielos, fue sacado y tirado a la tierra. Pero este enemigo, hermano, de el pueblo de Dios, siempre él ha querido tratar de detener la obra de Dios, de luchar contra la nación de Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que él fundó desde un principio. Nosotros somos su iglesia. También somos conocidos como
el nuevo, el Israel espiritual somos nosotros, del Señor. Pero la nación aquí terrena es Israel. Pero nosotros, hermanos, a través de la historia, basándonos en el relato que aquí nos cuenta el apóstol Juan, de que él fue arrojado a la tierra porque lo sacaron del cielo en el tiempo, ya en los tiempos finales, porque recordemos que hasta este momento Satanás sigue llegando a la presencia del Señor a acusarnos a nosotros. Y él, como les decía la vez anterior, es que él no está en el infierno, él anda rodando por toda la tierra. Así anda él. Pero él, cuando se ve que ha sido arrojado, nosotros hemos sido testigos de cómo Israel, el pueblo de Dios, ha sido perseguido, ha sido maltratado. En parte, hermano, porque Dios lo ha castigado a Israel por la incredulidad que ha habido en ellos. Y por otro lado, Satanás, él también ha querido destruirlos. Dios los ha castigado para disciplinarlos, para que ellos busquen el arrepentimiento. Pero Satanás los ha buscado para destruirlos. Él los ha atacado para eso. Por esa razón, según la historia, hermanos, nos cuenta de que esta nación ha sido perseguida. Ha sido sacada de las naciones. Por ejemplo, se nos narra de que la primera nación que hizo eso, que sacó a todos los judíos de su lugar, es la nación de Inglaterra. Luego la siguió Francia, expulsando a los judíos. No los querían. Después fue España. Estas naciones los expulsaron, no querían tenerlos en sus territorios, solo por la sencilla razón de que ellos practicaban esta religión que se conoce como la religión judía, judaísta, la que se conoce como ellos adoran, Israel tiene y nosotros también como iglesia tenemos esa, ¿cómo le diría la palabra? El conocimiento de que solo existe un Dios. Ellos son monoteístas. Ellos no son pluralistas, o sea, ellos no adoran más dioses, ¿verdad? Es lo mismo que nos enseña el Señor a nosotros. Ellos adoran solo a un Dios. Pero fíjese que todas estas naciones los sacaban de ahí. También ellos fueron perseguidos por diferentes causas. Por ejemplo, ellos fueron culpados de aquella fiebre bubónica que existió allá por la Edad Media, allá por los años 1800 y algo. A ellos se les acusaba de que eran los causantes de esa enfermedad y fueron perseguidos y asesinados muchos, porque según ellos eran los que tenían esa enfermedad y que la transmitían y todo eso. Y así ha sido como Satanás, hermano, ha querido destruir esa nación, a ese pueblo de Dios, ¿verdad? Y como le digo, pues también en parte Dios también que los ha castigado, porque Israel desde que el Señor Jesucristo se fue, 70 años después que le destruyeron el templo de Jerusalén, Israel fue esparcido a todas las naciones. No tenía identidad Israel, ya no tenía una nación Israel, ¿verdad? Su identidad no la perdieron, pero ellos habían perdido su territorio y por eso ellos vivían en todas las naciones, hasta la fecha. Viven ellos en todas, la gran mayoría de naciones hay judíos. Pero el acoso de Satanás es ese, destruirlos, tratar de destruirlos, exterminarlos. Por eso también pudimos nosotros ver en la historia cómo aquel dictador Adolfo Hitler, él también trató, usado siempre por el enemigo, de destruir al pueblo de Dios, desaparecerlo totalmente de la tierra. Allí hubo eso que se conoció como el holocausto nazi, donde se murieron casi 6 millones de judíos, hermano. O sea que él estaba tirando a deshacer la simiente del Señor. Pero como Dios en su bondad, en su misericordia, en su providencia, Dios siempre ha guardado a Israel. Dios nunca lo ha abandonado. Dios desde que lo sacó desde el pueblo desde allá de Egipto, que ya lo hizo pueblo, Dios lo ha venido protegiendo y a la misma vez ayudándolo. Dios se revelaba de una manera tanta, tangible en esos tiempos, hermano, que era cuando uno podía ver esas cosas que hoy a veces deseáramos ver, ¿verdad? Por ejemplo, ángeles luchando. ¿Me entiende? Como Dios enviaba ángeles para que lo defendieran. Dios hacía que sucedieran cosas. Por ejemplo, cuando Faraón los venía siguiendo. Él hizo que
Israel pasar en seco en ese mar, pero este faraón cuando quiso entrar con su ejército, todas las aguas le cayeron encima. Pero eso fue un milagro poderoso, hermano. Son milagros palpables que ahora nosotros pues no los vemos, ¿verdad? ¿Cuánto diéramos nosotros mover a un Moisés ahora abriendo el mar, verdad? Oye, nosotros nos quedáramos sorprendidos ver a un hombre así, de ese calibre. Pero Dios lo usaba de esa manera, de esa forma sobrenatural. Dios se manifestaba en esos tiempos a Israel. Y es por eso que Dios siempre ha estado con ellos, defendiéndolos. Aunque Satanás ha sido el que ha querido él acabarse a la nación judía. Y aquí se nos muestra que en el tiempo final, ya cuando los 7 años que comiencen del anticristo, él va a ser a los 3 años y medio de la gran tribulación, hermano. Satanás va a ser arrojado a la tierra. Y es la expresión que leíamos, dice en el verso 13 que leíamos, dice, versículo 13, 2. Entonces, gloria a Dios, disculpe hermano que me cuesta ver un poquito, son tan pequeños estos, estos señalamientos. Y dice aquí en el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, al hijo varón. Satanás, como le digo, él, en el tiempo final, fíjese, todos estos tiempos de la historia, él ha querido destruir a Israel, hasta la fecha. Israel ha sido atacado. Se recuerda también aquella guerra de los 6 días, cuando nomás había sido instituido Israel como nación, en el año 1948, a Israel fue atacado por 6 naciones. Y mire el poder de Dios, el poder y la forma maravillosa como Dios los defendió. Porque a las 6 naciones las destruyó Israel. Y apenas Israel no tenía un gran ejército, hermano. En Israel tenía poquita gente, pero se armaron y con el poder de Dios, por eso allí donde se cumple ese versículo que dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Dios ahí mostró eso. Porque todo el ejército, grandes ejércitos, hermano, que lo atacaron a Israel, de esas naciones de allá del Medio Oriente, fueron destruidos. Y ahí fue, mire, prevaleció Israel y ahí está también, ahí está la nación. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Porque eso nos muestra el poder de Dios. Eso nos muestra que las promesas del Señor son fieles, hermano. Él la prometió, yo te protegeré, yo te bendeciré, le decía a Israel, el Señor, Abraham en su tiempo. Luego se lo dijo a Isaac, después se lo dijo a Jacob. Y ahora él, ahí podemos ver cómo ese pueblo está siendo bendecido. Nosotros también como iglesia estamos siendo protegidos por el Señor, bendecidos, hermano, en todas las circunstancias de nuestra vida. A veces nosotros no lo vemos. A veces queremos ver los milagros como lo hacía en el pasado, pero Dios sigilosamente, hermanos, de una manera tangible en que uno no mira, no lo observa, Dios se está moviendo. Dios está ahí siempre tocando aquellos hilos tan delicados, tan finos que nosotros no podemos ver. Pero que después uno los empieza a ver y dice, este es el Señor. Ahí empieza Dios a darle a usted, a darle esas promesas, esas peticiones que usted le ha pedido al Señor. Dios empieza a revelárselas. Dios empieza a actuar. Por eso no perdamos fe, hermano. No perdamos la fe. Caminemos en fe. Glorifiquemos a Dios como lo hace Israel a su manera. Israel sigue glorificando al Señor. Ellos siguen creyendo. Ahí hay un pueblo ortodoxo de los que viven de acuerdo a la Torá todavía. Ellos no hacen el sacrificio porque no tienen el templo, que es una de las cosas que aquí está prometido ya. Se va a construir ese templo. Pero Israel en sí, ese pueblo ortodoxo que existe allí, esos viven los mandamientos que el Señor les dejó aquí, 613, 610 mandamientos que son los que el Señor les ha dejado. Entonces a nosotros como iglesia Dios nos ha prometido también esas bendiciones, hermano. Esas promesas de cielo nuevo, tierra nueva, vida eterna. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor y saber que Él es su tiempo. Él se va a mover. Aquí el dragón salió furioso cuando lo derribaron del cielo. Y el dragón, hermano, es el aspecto, lo pone como dragón aquí Juan, porque es el aspecto moral de Satanás. No hay nada bueno en él. En él solo existe maldad. Ahí no hay nada, ninguna apéndice de cosa buena. Entonces, aquí el dragón, cuando se vio que fue derrotado y frustrado, ya tirado a la tierra, porque al arcángel Miguel lo venció, él dice que entonces vino a perseguir a Israel aquí. Va a perseguir a Israel.
Cuando él se vea frustrado, y ahí es donde los 3 años y medio de la gran tribulación, los otros 3 años y medio, se abre el telón cuando ya aparezca el anticristo. En los 3 años primeros de la gran tribulación, el anticristo va a preparar el terreno. Satanás le va a ayudar para que todo esté preparado, para que no gobierne mundialmente, para que haya una sola moneda, para que hayan unas solas leyes para todos. O sea, pues no haya salida para ningún lado. Pues usted va a hacer lo que en ese tiempo el anticristo haya ya establecido. Pero todavía él no puede ejercer el poder total. Hasta que ya Satanás es derribado y encaiga aquí a esta tierra, entonces ya el anticristo va a aparecer. Ya con ese poder, porque el apóstol Pablo dice que él va a gobernar no con poder, no con poder humano, sino con el poder de Satanás. O sea, él va a hacer toda la imitación de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Jesucristo era Dios y él se humanizó, se hizo humano, pero él era Dios. Y él aquí quiere tener también a su anticristo, a su demonio, pero ya él viene y se encarna en él también. Por esa razón, hermano, para esos tiempos, esos 3 años y medio van a ser los tiempos más terribles para la nación de Israel. Fíjese que hasta este momento, pues Israel ha sufrido, pero esto no se compara a lo que ellos han padecido. Por eso el Señor lo llamó la gran tribulación. Que les dijo, cuando ustedes escuchen de la abominación desoladora de la que habló Daniel, usted les dijo, huyan a los montes. El que tenga algo a su casa, no vaya por ello. El que esté en azotea, no baje abajo. Porque el Señor lo que les está diciendo a ellos que eso va a ser tiempo, dice, de tribulación, dice, que hay de las mujeres que estén criando, hay de los ancianos y de las que estén en cinta, porque eso, hermano, va a ser terrible. Pero eso ya va a ser el final, hermano. Ya, gracias, bendito sea Dios, 3 años y medio. Y como Satanás sabe que le queda poco tiempo, va a perseguir a Israel. Y dice que la va a perseguir el dragón. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que es Israel, que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esas 2 águilas, hermanos, se nos revela aquí de un paralelismo aquí en el libro de Éxodo. Allí dice el Señor en el libro de Éxodo que él sacó con alas de águila, llevó a Israel de Egipto, del cautiverio de Egipto, a la ciudad que él había prometido. Es un paralelismo que habla, y eso es lo que usa Juan aquí, un simbolismo, que él habla de que Dios de esa forma va a liberar también a Israel en estos días. Lo va a proteger a través de sus alas, con sus alas. Por eso le leí ese salmo, que el salmo habla también que bajo las alas del Altísimo, ¿verdad? El Salmo 91, ¿verdad? Ahí uno se va a cobijar. Ahí Israel va a ser protegido por el Señor, ya de una forma sobrenatural, ya de una forma diferente a como ahorita pues está Israel, ¿verdad? Porque en esos días sí, hermanos, se van a ver con más claridad los 2 poderes, el poder de Dios y el poder de Satanás. Pero aquí a Israel Dios lo va a guardar, porque lo va a llevar al desierto, con esas alas de águila, que va a volar para llevarlo a ese lugar. Al desierto, hermano, siempre Dios, en el desierto es donde Él se ha glorificado con Israel. Recordemos que ahí fue cuando venía también de allá, Él les dio maná del cielo. Ahí los hizo comer, fíjese, comida del cielo. Les mandó codornices cuando ellos le pidieron carne. Y qué maravilloso, ¿verdad? Fíjese que ahí eso no existe, que en el desierto anden codornices, ¿no? Pero como Israel quería carne, Dios les dio carne. Así Dios va a decir aquí también, la va a proteger, la va a instruir a Israel. No sabemos la parte, según los historiadores, dice que van a estar en la ciudad de Edom, en la ciudad de los edomitas y la otra ciudad de los de Amón. Fíjense que estos 2 pueblos son pueblos que son enemigos del Señor, del pueblo de Israel, pero en esta oportunidad no sé qué va a pasar y por qué razón Dios los va a llevar a ese lugar. Esa es la parte sur de Israel. Ahí los va a proteger, en esas tierras donde Satanás no va a poder llegar. No sabemos cómo, pero Amón, hermano, es hermano también de Israel, ¿vale? Porque viene de la descendencia de ¿cómo se llama? Del hermano de Jacob, de Saúl. Son descendientes de ellos, de Edom, perdón. Entonces, esos van a estar allí, esas ciudades que quizás para ese tiempo, hermano, no van a ser tocadas. Allí va a llevar, dicen, según los historiadores, lo que leen y lo que estudian más a profundidad esto,
van a llevar a Israel. Entonces Israel va a estar protegido y va a estar allí, dice, por tiempos y la mitad de un tiempo va a estar sustentado. 3 años y medio lo va a ir a proteger el Señor ahí. Entonces fíjese que esto que habla de los tiempos, habla de un año, es el tiempo. Tiempos, 2 años, ya son 3 años. Y la mitad de un tiempo, que es el medio año. Aquí lo dice diferente, en otras partes dice 42 meses, ¿verdad? En otras lo dice 1260 días. Entonces, pero lo mismo es, son 3 años y medio que Dios va a proteger a Israel. Y la lucha que Satanás va a llevar también es contra de los que van a estar predicando la palabra del Señor, los 144,000 que van a estar trabajando en ese tiempo. También los 2 testigos, todo eso va a estar ahí, hermano. Esos 2 hombres que Dios va a mandar a hacer grandes prodigios y grandes cosas poderosas van a estar en ese tiempo. Y bueno, le digo, se van a confrontar los poderes ya declaradamente, no como hasta ahorita, ¿verdad? Que uno ahí anda, no se ve con claridad esas fuerzas, pero aquí sí se van a manifestar totalmente. Entonces Israel va a ser sustentado ahí en el desierto de parte del Señor milagrosamente. Así va a proteger el Señor a esa nación. Y dice que después de eso, dice, y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Dice que el Satanás, como él va a ir a hacerle guerra, va, y va a ver que el Señor la protege. No va a haber manera de que el enemigo entre a esos lugares. Dios, de una manera, como digo, sobrenatural, no sé si sus ángeles, recordemos lo que el profeta Daniel, el ángel le dijo a este profeta Daniel, que en los últimos días, en el capítulo 2 de Daniel, dice que se iba a levantar el príncipe de esta nación, que es el arcángel Miguel. Él le dijo, se va a levantar y es el que va a pelear por ustedes. Es posible que en estos tiempos sea arcángel, sea este Miguel, el que esté guardando ahí también protegiendo a Israel en esos tiempos tan difíciles. Pero qué maravilloso, hermano. Fíjese que de pensarlo me emociona, me da esa alegría de ver cómo Dios, hermano, que hasta la fecha pues los hombres lo ven como que Dios no existe, como que Dios es una mitología o que Dios es solamente lo tienen como un reconocido como el Dios, el creador, dicen el grande, así lo mencionan los hombres que no conocen del Señor, pero Dios aquí se va a revelar qué poderoso es Él y qué grandeza la que hay en Él y cómo Él puede defendernos a nosotros, hermano, aunque seamos nosotros, mire, no podemos tener nosotros nuestras fuerzas, pues, pero el poder de Dios, mire, nos acobija. Es el poder de Dios el que nos guarda, así como guardará aquí en el desierto a Israel, en ese lugar donde no hay nada, hermano. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca agua. Esta agua, hermano, lo que significa son ejércitos. Pero dice, pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Por qué le digo esto? El primer ataque pasó en el primero, cuando él quiso ir a atacar a Israel en ese lugar, pero el Señor la guardó, va, en ese lugar del desierto, donde la va a ir a sustentar. El primer ataque, Satanás ahí se vio frustrado, no pudo. Pero luego después él envía este río, y este río simbolizan ejércitos, hermano. Ejércitos que van a ir por Israel para esos lugares, porque lo que él quiere es destruir a esa nación. Él va a estar siempre en contra de los planes de Dios. Mire qué necio es Satanás, y por eso Dios, mire, no le agrada que nosotros seamos necios, fíjese. Y a veces nosotros somos bien necios, hermano. A veces hacemos las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra necedad, no, ahí estamos. Y Dios, hermano, que conoce lo mejor, Él que sabe el futuro de todos nosotros, Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero nosotros neciamente lo hacemos. Satanás es necio. Porque mire aquí, Él viendo que Dios lo tiene allá con una gran fortaleza, fortalecido allí, protegido. No sé cuántos ángeles va a mandar el Señor allí, a ese lugar de Don y Amón, que son 2 ciudades, protegiendo a su pueblo. Él viene y le envía un ejército. Y aquí también el apóstol Juan habla de otro paralelismo que se encuentra en el libro de Éxodo. ¿Se recuerda aquellos hombres que hicieron aquella revuelta también allá a Moisés? Datán y Ubirán. Creo que ellos eran los nombres de estos hombres. Abiú y Datán. Ellos, hermanos, hicieron esa revuelta ahí con Moisés. ¿Se recuerda? Cuando ellos fueron allá, cuando Moisés andaba en el monte Sinaí, que él estaba recibiendo las tablas de los libros de la ley.
Estos hombres hicieron esa rebelión, hicieron que ellos adoraran a ese ídolo. Se rebelaron contra Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice su palabra que Moisés les dijo, si Dios está conmigo, la tierra se abrirá y los tragará para que ustedes sepan que Dios sí ha hablado conmigo. Y eso fue lo que sucedió. Exactamente, la tierra se abrió literalmente. Y dice la palabra del Señor aquí que a todos esos hombres, sus familias y todos los que los habían apoyado, se fueron vivos al Seol. O sea, ellos no murieron, vivos se fueron al infierno, hermano. Mire qué tremendo. Y eso es lo mismo que Dios va a hacer aquí. Dice que la tierra le ayudó a Israel, mire, a la mujer va simbolizando a Israel. Ella dice abrió su boca. Esos ejércitos vivos se los va a tragar la tierra. Ajá. Dice que cuando el río fue tirado por parte de Satanás, que fue el segundo ataque que le hace, la tierra, dice, le ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. La orden que Satanás había mandado era destruyan a Israel. Pero el Señor en su poder abre la tierra. Bendito sea Dios. Y así fue como todos esos ejércitos van a ser consumidos, vivos al infierno, hermano. Así les va a pasar. Eso es lo que está declarado aquí en su palabra. Eso es lo que está hablado ya. Y lo que Dios dice, eso se cumple, hermano, al pie de la letra. Entonces Satanás aquí se ve frustrado otra vez. Porque ve que no puede hacerle daño a la nación de Israel. Bendito sea Dios, hermano. Que tenemos un Dios poderoso. Y que aunque el enemigo quiera uno andarle ahí buscándolo como león rugiente, como dice su palabra, el poderoso de Israel, él está acampando, dice, alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Usted no se ande defendiendo, hermano. Usted no ande peleando por su cuenta. Porque si usted pelea por su cuenta, entonces ya deja que Dios limita a Dios en esa forma. Porque Dios dice que Él obra cuando nosotros, mire, le entregamos a Él nuestras causas. Allí es donde Él se manifiesta. Aquí Israel va a necesitar ayuda. Muchos gentiles ayudarán a Israel en este tiempo, fíjense. Por eso el Señor después les dice que los va a bendecir a esos, porque dice, me vieron enfermo, dice, y me visitaron, me vieron en la cárcel, me fueron a visitar, me vieron desnudo, me vistieron, me vieron hambriento y me dieron de comer. Y ellos le preguntan, Señor, ¿y dónde te vimos así? Y Él les dice, si lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Entonces, para ese tiempo, hermano, Israel va a recibir ayuda de mucha gente cristiana todavía, que ya se ha convertido al Señor, van a recibir esa ayuda. ¿Sí? Y a nosotros nos enseña también, ¿verdad? A que tengamos compasión por las personas. Y eso es bien, a veces nos cuesta a nosotros, pero ese es el llamado que tenemos como cristianos. Tener compasión por el necesitado. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor protege a Israel de otro ataque del enemigo. Pero él no contento con esto, cuando él vio que todo ese ejército que había enviado a él había perecido, entonces dijo el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, cuando Satanás vea que no puede con ella, con él, con la nación judía, con el pueblo de Dios, entonces él va a hacer guerra con todos aquellos que estemos todavía en la tierra y que tengamos el testimonio del Señor en nuestros corazones. Por eso es importante que usted viva en ese temor, en esa guardar los mandamientos, guardar el testimonio, no el testimonio de que Cristo, de nosotros, sino que el testimonio que Jesucristo vino a dar, es la verdad que él habló. Usted va a ser testigo de eso, va a dar testimonio de que lo que Dios ha hecho y hizo en su vida y hizo en este mundo es verdad. Ese es guardar el testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso, hermano, a ser firmes, a tener esa convicción, a ser hombres, como dice su palabra, de palabra, tener ese dominio de mantenerse en lo que uno habla. No estar uno ahí afligido, preocupado o diciendo una cosa y después diciendo otra, porque a Dios no le agradan esas cosas, hermano. Dice el Señor que la gente que es cobarde dice que esa no va a heredar el reino de los cielos. Una vez eso lo dice las otras cosas, para los otros pecados, pero muchas veces no se declara, no se dice eso, que los cobardes, dice, no heredarán el reino de los cielos. Y cuando usted niega la fe del Señor, cuando usted no da testimonio de Jesucristo en su vida, usted está negando eso y se está haciendo un cobarde ante los ojos del Señor. Porque mire, aquí va a ser guerra contra todos nosotros. Y si no estamos bien firmes, nos va a vencer.
Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad en nuestro corazón. Él se fue a hacer guerra contra los 144,000 que en esa fecha andaban evangelizando, contra los 2 testigos, contra todo el que se oponga, hermano, porque él va a querer adoración total. Y eso es lo que Israel no va a querer para esos tiempos. Porque recuerde que a Israel, en el pacto que él haga, él le va a ofrecer el establecimiento del templo. Porque eso es algo que Israel desea, hermano. Ahí donde está la mezquita esa de Omán, esa que adoran donde van los musulmanes. Allí es el terreno que tiene, que es el del templo de Jerusalén. Entonces, este anticristo cuando aparezca y comience a gobernar, él va a hacer que ahí se le construya. Se construye ese templo y luego después él va a querer que le rindan adoración. Y ahí es donde ya Israel se va a negar. Porque él sabe, le decía yo, que él es monoteísta. Él sabe que solo tiene a un Dios, a Jehová. Por eso es que ellos han quedado taritas cegados, hermano, porque por eso no creen en Jesucristo, porque para ellos dicen que es otro Dios. Pero porque ellos tienen siempre el concepto que Jehová, oye, Israel, Jehová uno es. Esa expresión, ellas lo tienen bien clara, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que el Señor Jesucristo era Dios, hecho hombre. Y gloria a Dios por nosotros. Y gloria a Dios por usted que me está oyendo. Bendito Dios, porque Dios le habla a su vida. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que usted también goce de estas bendiciones. Que cuando se lleguen estos momentos difíciles, hermano, que no va a haber escapatoria para ningún lado, usted tenga la protección y morar bajo las sombras del Altísimo. Dice, qué maravilloso va a estar bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Qué bendición la que el salmista nos anunciaba aquí, hermano. Esa es una bendición grande para todos nosotros. Confío en el Señor que nosotros pues tengamos ese ánimo, ¿verdad? Esa determinación de seguir siempre confiando en el Rey, confiando en el Dios de toda la tierra. Porque hermano, aunque las cosas puedan ser adversas, recordemos que hay un Dios vivo, hay un Cristo glorioso que está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, hermano. Que el Señor me los bendiga y espero que esta reflexión de su palabra nos ayude y nos anime para seguir adelante y luchando en los caminos del Señor. Recuerde que estamos transmitiendo este programa a través de Facebook y de YouTube, ¿verdad? Ahora ya también nos fuimos a TikTok, ¿verdad? La idea, hermano, es llevar el mensaje, hermano. Yo no ando promocionando ni aquí que estoy en tal lugar, ni en esto, lo otro. Eso no me interesa a mí. Me interesa que usted escuche la palabra del Señor. Ese es mi deseo, hermano. Que saber que el día que esté en la presencia del Señor, aunque sea un alma, haya ganado para Él. Y esa alma, dice su palabra, cubrirá multitud de pecados. Así que bendiciones y hasta la próxima. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que Dios me lo bendiga.